Grupo Norte, surgida en 1915 en la ciudad de Trujillo y conocido al principio como la Bohemia de Trujillo. Fue un conjunto de intelectuales que destacaron en los campos de la literatura, del pensamiento y de la política, que unió a literatos, artistas, filósofos, políticos e intelectuales del norte del Perú, especialmente del Departamento de la Libertad. En 1923 adoptó el nombre de Grupo Norte. Su vigencia terminó en 1930. Tuvo por inspiradores y dirigentes al escritor y periodista Antenor Orrego y al poeta Eulogio Garrido. También fue conocido como Trilce en homenaje al escritor César Vallejo. Antenor Orrego nació el 22 de mayo de 1892 en la hacienda Montán, en la provincia de Chota, del departamento de Cajamarca. En el Grupo Norte destaca nuestro mentor, el filósofo literario y periodista. En 1914, Orrego fue de la generación que integró el Grupo Norte. El grupo original se llamó Los Bohemios de Trujillo. Él trabajó en el diario El Norte, en el cual la crítica lo bautizó como Grupo Norte. José Eulogio Garrido Espinosa, nacido en Huancabamba, Piura, el 11 de marzo de 1888. Llegó a Trujillo a los 13 años de edad. Garrido, junto a Antenor Orrego, se convirtieron en los mejores asesores de la juventud intelectual. La casa de José Garrido se ubica en la quinta cuadra del Jirón Independencia. Se convirtió en el lugar específico para las reuniones donde se hablaba de diferentes temas como la poesía, la pintura y múltiples aspiraciones a cristalizar. Ciro Alegría Bazán, más conocido como Ciro Alegría, nació el 4 de noviembre de 1909 en la hacienda de Quilca, cerca de Huamachuco. Fue uno de los miembros más destacados del Grupo Norte, también un hombre multifacético. Fue escritor, político y periodista de origen peruano, considerado uno de los más destacados de la figura narrativa indigenista, que se ve reflejado en el contenido de sus obras, que nos menciona a tomar conciencia sobre las adversidades de la represión a la raza indígena, y tuvo el deseo de que esa dura realidad fuera conocida por todo el mundo. Sus obras son conocidas en el Perú como novelas de la tierra, que sus contenidos cuentan con diversas ediciones y traducidas en múltiples lenguas. Ciro Alegría falleció el 7 de febrero de 1967. Víctor Raúl Haya de la Torre fue un pensador y político peruano, fundador de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, APRA. Nació el 22 de febrero de 1985 en Trujillo. Estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Marcos, destacando como líder estudiantil apoyando a la clase trabajadora. Participó en las protestas contra B. Leguía, destacando como orador vigoroso y elocuente. Fue candidato presidencial en 1931 y encarcelado en 1932 por Sánchez Cerrón, liberado en 1933. Fue lanzado a la presidencia y perdió sucesivamente en los años 1962 y 1963. Finalmente fue nombrado para la Asamblea Constituyente de 1978 y 1979. Falleció el 2 de agosto de 1979 en su tierra natal. Su nombre completo fue Macedonio Eduardo de la Torre Collard. Es uno de los artistas más notables y originales de la plástica peruana. Nació el 27 de enero de 1893 en la hacienda Chuquizongo, distrito de Usquil, provincia de Otosco, departamento de la Libertad. En el célebre prólogo al libro Trilce de César Vallejo, Antenor Orrego recuerda así la vida circunstancial, pero profundamente vital del Grupo Norte del que formó parte Macedonio. Hasta su muerte, Macedonio no paró de pintar. Murió en Lima el 13 de mayo de 1981 a los 88 años de edad. César Abraham Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco. Fue un poeta y escritor peruano, considerado uno de los mayores innovadores de la poesía del siglo XX y el máximo exponente en el Grupo Norte.
Siendo miembro del Grupo Norte, se enriqueció, se formó literalmente. Vallejo siempre estaba un paso por delante de las corrientes literarias y cada uno de sus libros era distinto de los demás y en su propio sentido revolucionario. Fue un gran poeta, conocido por la autenticidad y originalidad de su obra, profundamente arraigado en su herencia mixta europea y peruana. Su poesía expresó temas universales y relacionados con la condición humana. Vallejo creó un lenguaje desgarrador para el español que alteró radicalmente la forma de sus imágenes y la naturaleza de sus ritmos. Forjó un nuevo discurso para expresar su propia compasión por el sufrimiento humano. En 1919, el escritor logró publicar su primera obra, el poemario Los Heraldos Negros, de gran valor lírico. Este libro tuvo rasgos modernistas y trató temas muy recurrentes de Vallejo. Su vida fue marcada por su propia experiencia dolorosa como preso en la cárcel de Trujillo, como activista político de migrantes y como testigo de la devastadora guerra española. En sus obras se puede apreciar los destellos de ira y angustia, el dolor y la piedad. Vallejo falleció en París el 15 de abril de 1938. Entre sus obras más importantes tenemos Los Heraldos Negros, publicado en 1919. Poemario Triste, publicado en 1922. Poemario Escalas, publicado en 1993. Fabla Salvaje, publicado en 1923. El Tuxteno, publicado en 1931. La novela Paco Yunque, publicado en 1931. Ensayo España, parte de mi este, Cáliz, 1939. Poemas Humanos, publicado en 1939. Los integrantes de la Bohemia establecieron un diálogo con la música, la danza, el teatro y las artes plásticas. Asimismo, el notable desarrollo arqueológico de comienzos del siglo XX contribuyó a la afinación de los miembros de la Bohemia por el mundo precolombino. De igual manera, los líderes de la Bohemia de Trujillo promovieron la recuperación y puesta en valor del patrimonio arqueológico de la región y se ocuparon de ellas en un número significativo de artículos periodísticos. El Centro Cultural Inca Garcilaso rinde homenaje a la Bohemia de Trujillo o Grupo Norte, uno de los grupos difusores más importantes de la tradición literaria peruana, 100 años después que Juan Parra del Riego diese a conocer en Lima al mencionado grupo literario. En un esfuerzo conjunto complacieron en presentar una colección fotográfica, así como algunos libros pertenecientes al grupo literario más representativo del norte del Perú de la primera mitad del siglo XX. Los decimonónicos ambientes de esta Casa de la Emancipación se vistieron de gala para recibir esta muestra que consta de 47 fotografías cuidadosamente seleccionadas, así como de 9 libros originales en su primera edición. La exposición se ocupa principalmente del periodo comprendido entre la aparición de la revista Iris en mayo de 1914 y la publicación del periódico El Norte en febrero de 1923, la etapa mejor conocida de las actividades del grupo trujillano, así como en su creciente actividad política. Bajo la selección de los investigadores Carlos Fernández y Valentino Giannuzzi, la muestra exhibe documentos y otras piezas que revelan aspectos poco conocidos de este notable grupo literario. Además, plantea ciertas interrogantes sin resolver acerca de la biografía intelectual de sus miembros y pretende motivar nuevas investigaciones de archivo sobre los aspectos menos conocidos de la Bohemia. El Grupo Norte generó un fuerte impacto hacia los ojos de las personas, también el de los periódicos, es decir, estuvo en los ojos y en la boca de todos los peruanos. Fue considerado el movimiento más brillante, generacional, literario y artístico de la primera mitad del siglo XX, lo cual era de esperarse, ya que cada uno de sus integrantes contaba con un gran talento. Para nuestro querido César Vallejo fue una base muy importante para su vida. Forjó sus pensamientos literarios y le ayudó a perfeccionarse en más de un solo ámbito. El Grupo Norte no solo fue un grupo lleno de intelectuales, podríamos atrevernos a decir que fue un trampolín para explotar los talentos de cada uno y así ser más reconocidos, también apoyados por toda la población peruana.